minutos, apenas pasaron 2 minutos de las 1:30 y nos vamos a meter de lleno con nuestro próximo entrevistado, que es Cristian Lamesa, que es analista internacional, más que nada para hablar un poco y empezar a entender, ¿no?, los alcances de este acuerdo político-financiero entre Javier Milei y Donald Trump. Cristian, ¿cómo estás? Te habla Manuela Álvarez Peralta. Hola Manuela, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer estar con vos y con tu audiencia. Cristian, contame un poco qué impresiones te deja a vos, ¿no? Estos primeros pasos entre Javier Milei, Donald Trump y este posible, ¿no?, acuerdo económico. Mirá, yo el análisis que te puedo brindar, Manuela, es un análisis que viene desde el aspecto geopolítico, más que desde el aspecto económico. Sí. No soy un especialista en ese tema, pero sí te puedo decir que esta situación realmente viene a corroborar afirmaciones que yo he venido haciendo hace bastante tiempo, incluso desde antes de que Donald Trump llegase a la presidencia. Y es como el presidente estadounidense entiende claramente, cada vez tengo menos dudas al respecto, si alguna vez las tuve, que el mundo ya es multipolar. De hecho, esto también lo ha dicho incluso un neoconservador como el secretario de Estado, Marco Rubio, y como un realista que es Trump, como un hombre de negocios, una persona pragmática, entiende que su misión como un personaje que quiere hacer lo mejor posible para su país, yo no dudo del patriotismo de Donald Trump para con los Estados Unidos, entiende que tiene que insertar al país norteamericano en ese mundo multipolar de la mejor forma, como uno de los grandes, de los más influyentes polos de poder, junto con Rusia y con China, sí. Y en ese sentido busca generar áreas de influencia, ¿no? A China, bueno, yo no te jorobo con Taiwán; a Rusia, bueno, vamos a solucionar el tema en Ucrania; y él plantando bandera en nuestra región iberoamericana, por supuesto, eso lo marcó claramente con el tema de Groenlandia, de Canadá, de México, del Canal de Panamá, etcétera. Y yo sostenía que esta situación iba a ser, yo la preveía diferente a lo que fue el Estados Unidos, ¿no? Esa política del palo y la zanahoria, ¿no? Esa cosa tan prepotente, porque acá sucedió algo que tal vez lo celebraría en otras circunstancias, que es que hay mayor oferta, o sea, el mercado se amplió. Entonces vos tenés a una China que está dispuesta a colaborar y a generar alianzas mutuamente beneficiosas. Se ve con el puerto de Chancay que hizo en Perú y tantos acuerdos que tiene en África, en Asia y también en nuestra región, con una influencia creciente que hace que para Estados Unidos eso sea una alarma. También lo vemos con Rusia en menor medida, pero también se puede observar. Entonces, esa sobreoferta que hay hace que Estados Unidos tenga que rever su posición, y en este caso puntual, más allá que después sea para bien o para mal en cuanto a los intereses nuestros de los argentinos, pues sabemos que los intereses de los argentinos y los de Javier Milei no siempre o casi nunca van por los mismos carriles. Pero lo cierto es que fue Javier Milei, como decíamos antiguamente en el barrio, a pedirle escupidera a Washington, y Donald Trump y Scott Bessent sorprendieron con un respaldo, no solo simbólico y verbal, que lo hubo, incluso pareciendo como que creía que en realidad más que unas elecciones de medio término, las que se avecinan son unas elecciones presidenciales, que sí pueden tener repercusión, por supuesto, dentro de 2 años, pero lo cierto es que le dieron un respaldo que es inédito en la región. Por lo menos creo que la única vez que se dio un respaldo de este tipo tan contundente fue a México en el 95. Sí, ni siquiera era la misma situación, ¿no? Digo, porque en ese momento México tenía un problema económico, digo, muy serio. Ahora estamos más frente a, no sé, las consecuencias que tiene para Javier Milei haber perdido una elección local. Claro, lo que pasa, Manuela, que, a ver, esto marca, si bien como vos decís, estaban con el efecto tequila, era una situación bastante compleja la de México, y que aparte podía generar una crisis regional, o sea, era la contención de una crisis regional. En el caso argentino,
es bastante distinto, pero ¿qué es lo que sí marca? Un respaldo incondicional de Estados Unidos a quien considera, creo que porque no lo conoce del todo bien a Javier Milei, porque más woke que Javier Milei no hay que se diga anti-woke, porque una persona que no tiene hijos, tiene perros y habla con el espíritu de uno de ellos y tantas cosas más, se va bastante de la normalidad de un ser humano. Pero dicho esto, y más allá de eso, Donald Trump evidentemente considera que en la región latinoamericana tiene a un aliado y a un socio en la figura de Javier Milei. Por lo tanto, no duda en darle un respaldo que, repito, es inédito, que le da aire a Javier Milei, porque eso es una incógnita lo que va a pasar en octubre, eso es un hecho, pero no se puede desconocer que le dio un aire tal que el dólar cerró el viernes pasado a 1.515 pesos y hoy está por debajo de los 1.400, si no me equivoco. Sí, le dio como un respiro en el frente cambiario, sin lugar a dudas. En ese sentido, Cristian, un poco te quería preguntar, un poco me lo adelantaste en la respuesta anterior, pero vos hablás de un apoyo inédito. ¿A vos te sorprendió este apoyo de Donald Trump a Javier Milei? Sobre todo, digo, teniendo en cuenta que yo me acuerdo que en un momento, ¿no?, cuando Elon Musk salió eyectado del gobierno, se decía, bueno, en realidad con el que hablaba Milei era con Elon Musk. Y en algún momento se puso en duda en algún viaje de Milei a Estados Unidos, bueno, hay que ver si Trump le da una reunión, si Trump se presta para la foto. Bueno, a mí me sorprendió esto que pasó. A ver, a mí me sorprende, te vuelvo a repetir, Manuela, que todavía Trump no... A ver, la Argentina, si bien en este contexto es un aliado importante para los Estados Unidos en lo simbólico, yo creo que tampoco es el principal punto de la agenda de Donald Trump, de eso no hay duda, y creo que a eso se debe, que repito, sin duda todavía no sabe quién es realmente Javier Milei, porque si supiese el desprecio profundo que siente por su propio país y por su propio pueblo, cosa que es diametralmente opuesta con los sentimientos de Trump para con el suyo, creo que directamente no le dispensaría el trato que le da. Ahora, dicho esto, la importancia que tiene Argentina para Donald Trump también se ve, es paradójico esto, porque vos fíjate que esto lo resolvió en una reunioncita de apenas un par de minutos, en la cual fue como sacarse un trámite de encima, decir, bueno, acá estoy con mi amigo Javier Milei, es mi amigo, yo lo respaldo, quiero que gane las elecciones, le doy esto, le doy lo otro, le doy aquello, listo, gracias, buenas tardes, me voy a los temas importantes, me faltó decir. Entonces, creo que esa es la importancia real que tiene. A mí, de todos modos, me sorprendió, y a lo que es los reflejos del mercado, el reflejo local, evidentemente fue muy importante. Vamos a ver si tiene importancia después práctica en octubre, pero sin duda le dio un tanque de oxígeno que lo va a hacer llegar, y si logra minimizar la derrota, o sea, hacer un control de daños y minimizar la derrota y equipararla a nivel nacional con la provincia de Buenos Aires, digamos que incluso podría llegar a disfrazarla de una victoria, entre comillas. Vamos a ver cómo lo maneja, pero creo que esto desnuda, te repito, y seguimos adelante, también la necesidad de Donald Trump de ir generando algo. A ver, lo vimos también en el discurso que dio el otro día, el coqueteo que hizo con Lula. Creo que se dio cuenta, aunque me vaya un poco de tema, pero ya con esto cierro. Vos fíjate, Manuela, cómo él intentó una táctica para obturar el crecimiento meteórico que está haciendo India. Le salió el tiro por la culata. Bueno, fíjate que parecería estar recalculando para, bueno, tirarle un par de halagos a Lula, juntarse y, bueno, a ver, controlar y como te decía, recalcular y buscar otras vías de relacionarse con lo que sí es lo que a él le importa de verdad, que es esta área de influencia latinoamericana. Cristian, aprovecho, ¿no?, para llevarte a otro tema que, bueno, que está conectado, ¿no? Porque hablábamos que Javier Milei, bueno, hoy estuvo hablando, ¿no?, en la ONU y en su alocución,
evitó pronunciarse sobre la guerra en Gaza, pero alguien que no evitó pronunciarse al respecto fue Gabriel Boric, ¿no? Que ante la ONU pidió que Netanyahu enfrente a la justicia por el genocidio en Gaza. ¿Qué opinión te merece al respecto, no? El lugar que está ocupando la guerra, ¿no? En Medio Oriente en la ONU. A ver, acá se mezclan varias cosas, porque, a ver, evidentemente no se puede soslayar bajo ningún punto de vista que lo que viene ejecutando el Estado de Israel, el gobierno israelí contra la población civil en Gaza es un genocidio en toda regla, es una abominación y tiene que ser condenado por todos los gobiernos que tengan dos dedos de frente. Ahora bien, también acá desgraciadamente lo que a mí me parece patético es cómo se juntan también sobre actuaciones que tienen que ver más con gobiernos que están en una situación totalmente débil en sus políticas internas y que buscan con esta sobreactuación lograr ciertos márgenes de aprobación dentro de los electorados especialmente progresistas. Esto lo vemos claramente con Pedro Sánchez en España, lo vemos con Macron en Francia, que está sufriendo protestas multitudinarias. Entonces yo creo que en ese sentido es lamentable que especulen políticamente buscando un rédito, porque puntualmente en el caso de España, para no irnos tan lejos, ante toda esta actuación de Sánchez, habría que ver, y el otro día lo decía en Negocios Televisión en una intervención, que es un canal español, por esto lo digo, cuáles son las medidas concretas que tomó en estos casi 3 años de violencia desbordada por parte de Netanyahu, el gobierno español, concretas para limitar la cooperación militar, por ejemplo, que tienen ambos gobiernos en importación y exportación de material bélico. Entonces, viste, hablar de la boca para afuera es muy cómodo, pero en definitiva hay que ver las acciones concretas. También me refería a que el mismo Pedro Sánchez, que condena, y en ese sentido lo aplaudo, que condene el genocidio en Gaza, nunca dijo ni una palabra sobre el genocidio en el Donbass, ejecutado por el régimen de Kiev, al que hasta el día de hoy sigue respaldando y le sigue mandando ayuda bélica, etcétera. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy importante la condena, es muy importante la mención, pero desgraciadamente debo decirlo, espero equivocarme, lo digo con todo el corazón, pero no creo que en la práctica vaya a surtir los efectos que desearíamos deteniendo este genocidio que está perpetrando Netanyahu. Cristian, la última, te quiero preguntar porque Javier Milei consiguió, ¿no? La foto con Cristalina Georgieva, también está Luis Caputo en esa foto. ¿Vos crees que en el plano internacional esto le da como, no sé, como un aliciente, como un refuerzo al gobierno de Javier Milei, que la verdad es que venía muy golpeado después de las elecciones del 7 de septiembre? Después de las elecciones del 7 de septiembre, después del escándalo de Libra, después del escándalo de su hermana, la imagen de Javier Milei en el mundo no está tan impoluta como los primeros días. Ese fenómeno que es cierto, se erigió como una especie de rockstar, sigue teniendo reconocimiento, pero con una imagen que ya está siendo criticada en algunos sectores de la llamada derecha internacional, como un personaje que ya no es tan bien visto. Por lo tanto, esto sí es de vuelta, en ese aspecto también le da un poco más de aire, pero Javier Milei es un personaje que carece de conocimientos en el aspecto de la geopolítica muy grande. Hace apenas unos días se supo que había habido alguna charla por parte de Milei o de Petri, el ministro de Defensa, contemplando la posibilidad de enviar tropas a Ucrania, o sea, algo que es totalmente absurdo, es totalmente trasnochado y que incluso va en contra de los intereses de Donald Trump, porque lo que realmente quiere Donald Trump es que se termine esa guerra para poder hacer negocios que necesita hacer con la Federación Rusa, no precisamente ni con Ucrania ni con Europa. Entonces la mirada de Donald Trump, que es
más favorable al Kremlin. Parece que Milei, desconociendo la geopolítica, parecería haber quedado prendado de la política de la Casa Blanca cuando el inquilino era Joe Biden, y también le hacía los recados como aparentemente le quiere hacer a Donald Trump. Cristian, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a vos, Manuel, un placer. Bueno, estamos hablando con Cristian Lamesa, que es analista internacional, ¿no? Un poco tratando de entender las implicancias de este acuerdo político financiero entre Javier Milei y Donald Trump, con el que el líder de la Libertad Avanza buscará que el programa de ajuste económico que lleva adelante no fracase. Habiendo dicho esto, si te parece, Lennon, nos ponemos una tanda y un tema.